Muy buenos días a todos. Bueno, ya tardes, ¿no? Lo primero de todo, quería agradecer a Seguigas y a su presidente que me hayan escogido para moderar. No va a ser un debate, ya os lo advierto. No es el típico debate en el que hay unos bloques y unos tiempos, sino que vamos a charlar un poco sobre energía en tiempo de elecciones, porque a la vuelta de la esquina tenemos ya en poco más de 10 días elecciones en el Parlamento Europeo. Y yo creo que es un momento espléndido para poder conocer un poco más en detalle qué es lo que piensan los tres grandes partidos que tenemos hoy aquí. Bueno, yo creo que ya los han presentado y como tampoco tenemos mucho tiempo, yo creo que vamos a entrar ya en harina, ¿no? Entonces, pues, lo primero de todo, sí voy a hacer como una especie, o como se hace en los debates, os voy a dar 2 minutos para que deis a grandes rasgos qué es lo que tenéis pensado en materia energética, cuáles son las líneas estratégicas vuestras de cara a Europa, a esa Agenda 2030 en los próximos años, a ver qué nos podéis contar al respecto de ello. No sé quién quiere empezar. Marc, venga. Sí, como quieras. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación y la posibilidad de poder compartir diálogo con todos vosotros. 2 minutos no es que sea tiempo muy generoso. Es una manera de hablar, caso, pero tampoco... Es que tenemos 45, rápidas, tampoco hay mucho. Vinculadas, primero de todo, lo que ha representado estos 5 años, este último mandato europeo que finaliza ahora y que ha supuesto un antes y un después sin ningún tipo de duda. Hemos visto un gran salto. Instrumentos regulatorios a nivel europeo, el Pacto Verde Europeo, la Ley del Clima Europeo, el Fit for 55, el REPowerEU, el Plan Industrial del Pacto Verde. Llegamos a esos 5 años y tenemos la capacidad de haber culminado, aprobado todo este espacio normativo, un primer reto para el próximo mandato, y es la capacidad de implementación de todo lo acordado. Y, por tanto, la necesidad de dar estabilidad regulatoria a todos estos planteamientos. Incluimos aquí el paquete de gas e hidrógeno, las dos directivas, la directiva y el reglamento de gas natural de los mercados interiores. Aquí habría una segunda cuestión, yo creo que también importante y fundamental. También se ha comentado antes por mis predecesores la importancia de entender que necesitamos más Unión Europea, significa más energía y para ello la necesidad de un plan europeo para desarrollo de redes y la mejora de las interconexiones con un marco clarísimo que impulse infraestructuras transfronterizas. Entonces sería un segundo elemento que creo fundamental. Un tercer elemento también básico y estratégico, la importancia de entender la apuesta necesaria por la política industrial y, en ese sentido, la necesidad de entender que los recursos económicos y las planificaciones, el Next Generation acaba en 2026, se acaban los fondos y, por tanto, este próximo mandato va a suponer también una dura negociación y la importancia de contar con recursos económicos que hagan posible esa transformación que ya tenemos normatizada, y de ahí después los 5 ejes, y acabo ya ahora dentro de esos 2 primeros minutos, la importancia de entender que la descarbonización está ligada a la integración de fuentes de energía renovable, el almacenamiento y la eficiencia energética, la electrificación de la demanda y aquí diríamos que la descarbonización del sector del gas. Para ello tenemos a nivel de España, yo creo que somos perfectamente conscientes, el reto climático nos está sentando bien como país, porque está suponiendo la aceleración de un modelo energético que traslada muchísima competitividad a nuestra industria y, por tanto, a nuestra economía. Ser líderes y jugar a ser los primeros representa oportunidades que no nos habríamos imaginado hasta ahora. No tan solo en cuanto a competitividad de la empresa existente, sino la capacidad de atracción de grandes
empresas internacionales que buscan España como referente gracias precisamente a la competitividad energética. Y ahí hay que perseverar. Tenemos diferencias los que estamos sentados aquí en estas butacas, pero por parte del Partido Socialista tenemos clarísimo la necesidad de profundizar en estos ejes, de seguir apostando fuertemente por Europa, porque si no apostamos más por Europa tendremos evidentemente problemas, y en ese sentido pues nuestra apuesta es profundizar en las políticas que hasta ahora se han ido desarrollando estos últimos 5 años. Juan Diego. Bueno, tenemos, y como país dentro de la Unión Europea y la importancia que tiene la Unión Europea y todo el paquete legislativo que tiene desarrollado a lo largo de estos años, tenemos importantes retos de futuro. Desde el Partido Popular tenemos claro que son irrenunciables nuestros objetivos de descarbonización, de reducción de emisiones y el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales. Y el reto de futuro que está y que tenemos que asumir es el de devolver a España a la centralidad de las decisiones políticas energéticas, sacarnos de la excepcionalidad, porque España no tiene por qué ser diferente, y aprovechar las potencialidades que tenemos como país en términos de recursos renovables, que es el gran tema y la importancia. España no puede ser excepcional, sino que tenemos que volver a la centralidad. Y cuando hablo de la centralidad regulatoria, decisoria y acercar a España a Europa. Nosotros tenemos claro que nuestros ejes programáticos y también donde tenemos que centrar el debate son en explorar esa centralidad, en esa neutralidad tecnológica y fiscal, unidad en cuanto a la fiscalidad, y tenemos el reto por delante de la Directiva de Fiscalidad de Energías Renovables. Tenemos que acercarnos también en términos regulatorios, y la reforma del mercado eléctrico es una cuestión fundamental, y, por supuesto, con el horizonte puesto en el cumplimiento del REPowerEU, del Fit for 55 y, en definitiva, las directivas RED 2 y RED 3, y sobre todo la RED 3 que está en este horizonte y que tenemos hasta el 25 de mayo del 2025 para adaptar nuestra legislación dentro de Europa. Por supuesto, tenemos un reto fundamental de ver cómo vamos a aplicar el ETS2 y la importancia que tiene el sector del gas dentro de nuestro país. Y luego tenemos también, por supuesto, acercar España, además de en términos regulatorios y fiscales, en términos físicos. Tenemos que buscar la mejoría y una casi planificación vinculante de nuestras redes de transporte, tanto eléctricas como las vinculadas a gases renovables. España tiene un activo formidable, que son nuestras redes eléctricas y nuestras redes de gas, que se ha sido construido a lo largo del tiempo. Tenemos grandes centros de regasificación y tenemos la oportunidad y potencial extraordinario como país de ser una potencia europea en términos de gases renovables, aprovechar esas infraestructuras y la adición y construcción de nuevas para el reto de presente y de futuro inmediato, como señalaba Gonzalo en la anterior ponencia, de las oportunidades que nos tiene que dar el biometano, el biogás y el hidrógeno renovable. Por tanto, mejor y más conexión, mejor y más centralidad en Europa en términos regulatorios y fiscales, y a partir de ahí articular o defender la posición de España en esas potencialidades que tiene vinculadas principalmente al mejor recurso renovable de toda Europa y al potencial extraordinario que nos da nuestro sector primario para la producción de biogases, que creo que es el gran tema a debatir, ¿no? Y hacerlo, sobre todo, sin ningún tipo de frontera ideológica y creyéndonos de verdad que lo que queremos conseguir es evitar emisiones de CO2 en términos netos, y hay que buscar esa unidad de acción sin que haya perturbaciones en la competencia entre distintos sectores. Olvidarnos de enfrentar distintas tecnologías cuando consideramos que los retos energéticos que tenemos en el futuro como factor de desarrollo, de competitividad y de crecimiento en nuestro país está precisamente en toda y en la variedad de energías que podemos aportar en esta primera vez en la historia, como se suele decir, en el que España asume un liderazgo importantísimo en energías renovables. José María. Bueno, yo voy a dar una nota discordante, yo creo que a nadie le va a sorprender, pero una nota discordante porque para Vox el objetivo no es reducir emisiones de CO2. O sea, ese no es el fin en sí mismo. La Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo, para nosotros no son fines en sí mismos. Vox cree que el objetivo de la política nacional, que es un poco de lo que estamos hablando, y de la política europea, que es en lo que estamos centrándonos, ¿no?, es defender a la industria nacional y la industria europea, que al final es la que tiene que
permitirnos sobrevivir. Sin industria, Europa está muerta. Entonces, si nos creemos que podemos vivir en países que sistemáticamente se están desindustrializando cada año más, pues estamos muy equivocados. Entonces, la posición de Vox es que Europa necesita un mix energético equilibrado. En ese mix energético necesariamente el gas va a desempeñar una función primordial. Los gases renovables, hidrógeno verde sobre todo, son una oportunidad de futuro tremenda. Creemos que hay que invertir en ello no por el objetivo de reducir emisiones de CO2, sino porque realmente es una oportunidad industrial y una oportunidad empresarial. Y esa oportunidad la tenemos al alcance de la mano. O sea, haría falta solamente voluntad política. El Gobierno de España hace poco eximió a la instalación de plantas fotovoltaicas de obtener la declaración de impacto ambiental, que era una cuestión que parecía imposible, era como un mantra, y eso se hizo. ¿Por qué no se pueden desarrollar legislaciones que fomenten y estimulen la investigación, que al final es inversión a futuro? O sea, ¿por qué no se exime de impuestos a todo aquello que se centre en la investigación del hidrógeno verde o de otros gases renovables? ¿Por qué no se recupera, por ejemplo, la retribución por la disponibilidad o por potencia instalada? Porque al final tenemos a un sector, que en concreto es el del gas, que tiene sus perjuicios, pero también tiene sus virtudes, y una de esas virtudes es que es la seguridad del sistema a día de hoy. Entonces, todos los que quieren hacer desaparecer todas las emisiones de CO2 y reemplazarlo exclusivamente por energías renovables, pues o pretenden engañarnos o se engañan a sí mismos. Eso es imposible, y a día de hoy quien está garantizando la seguridad en el sistema ha sido el gas. De hecho, vemos que los consumos de gas en España se han incrementado en los últimos años. Entonces, creo que tenemos que pensar en un sistema que proporcione estabilidad pues eso, al sistema energético, que proporcione seguridad y certidumbre sobre todo a nuestra industria, y que luego proporcione unos precios de la energía asequibles y sobre todo predecibles, que es en lo que no estamos. Probablemente haya que llevar a cabo una reforma integral del sistema de fijación de precios, que vemos que no está funcionando. Probablemente haya que volver a los pagos por la potencia instalada, y desde luego lo que hay que hacer es centrar la política energética de España y de Europa pensando en el bienestar de España y de Europa, y no solo en la reducción de las emisiones de CO2 como si fuesen el único objetivo en sí mismo. Muy bien, bueno, tenemos ya más o menos a grandes rasgos una primera opinión. Que sepáis que podéis hacer réplicas y contrarréplicas más o menos respetando turnos e incluso os diría que tiempos. Creo que podremos hacerlo, pero como podéis ver no nos queda mucho tiempo. Entonces, son muchas cosas y sí, yo creo que sí vamos a tener que hacer un poco de tiki-taka, de que sea un poco cortita, sea al pie, mensajes claros. Os voy a pedir en algunos asuntos, ¿no? Digamos, la respuesta de Europa a la guerra de Rusia en Ucrania ha sido principalmente reducir el consumo de gas procedente de allí, de Rusia, y instaurar un plan de, digamos, eficiencia energética en el que ha llevado a una reducción del consumo de gas en Europa importante, y que eso ha lastrado a industria y Quería saber que si queréis mantener ese plan, si apostáis por ello, si ese es el camino o no, y qué pensáis hacer también en materia de qué hacer con el consumo y con la demanda para activarla tal como ha solicitado el sector en los anteriores discursos. Si quieres, empieza Juan Diego, así vamos turnando. Bueno, pero luego ya, como digo, podéis intervenir cada uno.
Voy a intentar obedecer, lo que pasa, obedecer a tu criterio de rapidez y concreción, pero es que es cierto que el Partido Popular no vamos a asombrar y ni sorprender a nadie de nuestra posición acerca del REPowerEU, que es algo que hemos defendido, que es el mandato legislativo, o no es el mandato legislativo, pero sí son las instrucciones que conjuntamente todos los países de Europa nos hemos dado para bajar nuestra dependencia de gas ruso. Por eso me parece absolutamente de una hipocresía total y además un error legislativo de acción de nuestro Gobierno que no hayamos sido capaces no solamente de reducir nuestra dependencia y compras de gas ruso, sino que la hayamos sido el país europeo que más ha aumentado la compra de gas ruso. Hemos pasado de ser el cuarto proveedor, Rusia, a ser el segundo por distintos problemas y hemos aumentado en términos porcentuales y en términos de cantidad las compras y el aprovisionamiento de gas ruso. Por tanto, y frente a eso, una de las soluciones que pone el REPowerEU y que nosotros hacemos nuestra y que lo hemos traducido a través de distintas iniciativas parlamentarias en el Congreso de los Diputados y además que las recogemos en nuestro pensamiento y en nuestra manera de actuar, y es que consideramos que es extremadamente formidable la solución que puede aportar a España para la sustitución de un porcentaje importante del gas ruso, pero no solamente del gas ruso, sino del gas de origen fósil de cualquier país con la aportación de nuestro biometano. Y por eso me vas a permitir que me centre en este punto. Tomando, por un lado, las consideraciones de la Comisión Europea y del potencial que establece para España, que es capaz de llegar o de sustituir al 13% del consumo total de gas, es decir, de unos 49 teravatios de 378, eso supone sustituir el 82% del consumo de gas doméstico. No descubro ninguna cifra a ninguno de ustedes, pero y si tomamos el magnífico estudio que quien nos invita hoy aquí, por eso estamos celebrando su cumpleaños, que es el de Sedigas, un estudio complejo y completo de cuál es el potencial que tiene España para la producción de biometano, podemos llegar a sustituir el 100% de la demanda doméstica y el 40% de la demanda industrial, con un potencial extraordinario de sustitución de gas ruso y de gas de origen fósil por biometano. Es una solución multipropósito que a mí me parece formidable, en el sentido de que aportamos soluciones energéticas, pero también aportamos soluciones en términos de eliminación de residuos, de generación de empleo en el medio rural, de diversificación de la economía y de crecimiento. Nosotros creemos que es importante apostar por el biometano, por las potencialidades que tiene. Y para eso tenemos que montar una arquitectura legislativa y creérnoslo de verdad. Creemos que las plantas de gas natural comprimido actual para descarbonizar el transporte son insuficientes y compartimos esa visión con la Unión Europea, que el apoyo a la producción del biometano debe de estar vinculado con la industria agroalimentaria, como he dicho al principio, por las potencialidades que nos ofrece. Creemos que se deben incluir nuevas medidas para promover la producción de biometano. Y en este punto quiero centrarme en la desilusión que ha supuesto para mí ver el plan extraordinario de subvenciones, estratégico de subvenciones, publicado por el MITECO hace poco, en el que para 2024 no hay ni una sola convocatoria de ayuda prevista para inversión en biometano, en proyectos singulares, y que la última de referencia, la de 2022, con una ejecución escasa del 50% y una convocatoria de 150 millones de euros exclusivamente para escasos proyectos. ¿Dónde tenemos que centrarnos y qué medidas legislativas podremos poner en marcha para impulsar definitivamente y además de manera importante el biometano? Y también tengo que empezar a hacer ese ejercicio de comparación con lo que se está haciendo. Una de las recomendaciones más importantes en esto es establecer una zonificación donde se vea dónde hay verdadero potencial de crecimiento y de producción de biometano, algo que no ha hecho el Ministerio, sin embargo sí lo ha hecho para otro tipo de tecnologías renovables, y ha tenido que ser la iniciativa privada, en este caso Sedigas, el que nos traiga dónde se puede producir biogás. Declarar los proyectos de biometano pues, de interés público superior. España no ha hecho esto, es una de las medidas que se pueden hacer. Establecer penalizaciones por retraso en carácter administrativo. Tenemos que agilizar la administración y ponerla al servicio de verdad de la descarbonización y el desarrollo industrial vinculado a la producción de nuevas formas de hacer energía. Un sistema de ventanilla único tan traído y tan llevado, pero que efectivamente debería de existir. Publicar una guía es algo que creo que es necesario y obvio, que sepamos cuáles son los procedimientos administrativos necesarios para llegar a la construcción de biometano. La estandarización y la simplificación de algunos trámites ambientales creo que también es importante, vinculado al biometano. Se ha hecho en el Real Decreto Ley 6 de 2022 para algunas energías renovables, pero no para el biometano. ¿Por qué? Porque no se cree de verdad en el biometano y nosotros compartimos el potencial necesario que tiene el biometano. Y termino hay tiempo para más. Es que si no, Vale, bueno, pues termino. Pero que creo que es muy importante saber que un impulso definitivo es ir mirando el benchmark, el derecho comparado en este sentido. Sí se pueden establecer ayudas tanto para el apoyo a la producción como en la parte de la demanda y en la parte de la inyección a la red de transporte y en el transporte.
Quien quiera. Dos cuestiones que creo que está bien. Que repetimos demasiadas veces tópicos que tampoco son ciertos. España es diferente. Lo es geográficamente. Somos una península con los Pirineos como frontera. Lo somos climatológicamente, con unas horas de sol y un viento diferente. Lo somos también en superficie, está conocida como España vaciada. Esto ha configurado, estas diferencias han configurado nuestro modelo energético. Es más, a partir del reconocimiento de nuestras singularidades, aportamos potencialidades a nuestro modelo energético que repercuten después en la competitividad de nuestra industria. Porque la mejor manera de defender nuestra industria es con precios bajos de la energía. Y la apuesta por la descarbonización, por esa hoja de ruta del 2030, por luchar contra el cambio climático, cuando se ha sabido entender, desde el Gobierno se ha tenido la capacidad de transformarlo en precios más bajos de la energía y, por tanto, en mayor competitividad para nuestra industria. A partir de aquí, dentro de esas singularidades, bueno, tenemos 6 plantas de GNL que funcionan como un tanque único en España, que representan el 40% de la capacidad de almacenamiento de toda la Unión Europea y que nos ha permitido resistir mejor que nadie, pregúntenselo a los alemanes si no, lo que supuso la decisión de Putin de jugar con los recursos energéticos como elemento de guerra. Y hemos respondido bien y hemos sabido mover todo esto. Y el REPowerEU, evidentemente, nos ha ayudado y a partir de aquí hay que dar continuidad, por supuesto, y las respuestas, en cualquier caso, que tienen que darse, tienen que ser compartidas, pactadas entre todos los Estados miembros. Creo que aquí también hay un elemento que es fundamental, que es la idea de unidad de acción, en donde, si no lo hacemos de manera conjunta, esto no irá bien. Respondiendo a algunas cuestiones de que sabemos o no sabemos cuáles son las prioridades, hacia dónde orientar los biocombustibles y el hidrógeno, hacia dónde orientarlo. En este momento está clarísimo. Y se ha comentado hoy aquí. Industria, el 25% del consumo energético es sector industrial. Y tan solo del conjunto del sector industrial, el 10% son en este momento energías renovables. La capacidad de crecimiento es enorme. La segunda, la parte de movilidad, no tan solo la terrestre, en donde aquí hay un reto enorme, también la marítima y la aérea. Y aquí tenemos reglamentos a nivel de Unión Europea pues, que establecen perfectamente hojas de ruta. En el sector marítimo, todos los buques de más de 5.000 toneladas, estaremos ahora en 2025 en una reducción de emisiones del 2%, tenemos que llegar a 2050 con una reducción del 80%. Hay recorrido, sí, porque además son precios más competitivos. Y ahí es hacia donde hay que ayudar. ¿Lo puede hacer la industria sola? No. Por eso es tan importante la negociación que se producirá en este nuevo mandato en el conjunto de la Unión Europea para conseguir nuevos recursos, un nuevo Next Generation que haga posible y que valide esos resultados. Tenemos hojas de ruta, tanto de biogás como de hidrógeno. Esas hojas de ruta tendrán 2 años, no tendrán más, 3 años. Y nos hemos dado cuenta de que, en cierta manera, ya han quedado obsoletas por exceso de ambición. ¿Qué establecían en hidrógeno? 4 gigavatios. Y en este momento, esta mañana, creo que hemos oído como el director general hablaba de que multiplicaríamos por 3 la ambición. Ya nos vamos a los 12. Tan solo 2 años. Por tanto, esto va muy deprisa. Y tiene repercusiones positivas porque España está realmente muy bien posicionada para hacer todo ese recorrido. Bueno, Marc, el discurso es fantástico, pero es que la realidad no acompaña, porque cualquiera que lo escuche diría que España está reindustrializándose y nada más lejos de la verdad. Es que en España cada vez la industria pierde peso específico y la industria cada vez tiene más dificultades para sobrevivir en España. Entonces, es que ambos estáis repitiendo constantemente que el objetivo es la descarbonización. Hay que poner en el centro de la política la reducción de la emisión de CO2. Que no, que en el centro de la política industrial de España lo que hay que poner es la industria de España. Y dices, Marc, que fracasó el plan del hidrógeno por un exceso de ambición. Pues no sé qué decirte.
Marc, es que había un plan para llevar hidrógeno a Arcelor y la administración pública no ha cumplido. No ha cumplido. Es que ni siquiera les han concedido los permisos para la instalación del gasoducto sobre un gasoducto que ya existía y ya está construido. O sea, ni siquiera había que llevar a cabo expropiaciones, que es lo más complicado cuando se construye una infraestructura. Entonces, es que la administración pública no está cumpliendo. Entonces, vendéis unos objetivos con una mano y con la otra mano agarráis a quien intenta caminar hacia esos objetivos. Y otro ejemplo, aunque no aplica a este sector en concreto, es la instalación de los puntos de recarga. Es que estáis fracasando en la política que vosotros mismos habéis dibujado. Y entonces yo, pues vuelvo al tema, creo que cuando se quiere, se puede. Os dio porque había que instalar paneles fotovoltaicos en cada rincón de España y eliminasteis la necesidad de presentar la declaración de impacto ambiental para la instalación de parques fotovoltaicos, que era una cosa que parecía aberrante. No, no se puede. Bueno, pues se puede. Cuando se quiere impulsar algo, se puede impulsar. Entonces, volvemos al tema. La cuestión no es tanto el eliminar las emisiones de CO2, sino generar oportunidades para la industria en España. Tenemos grandísimos ingenieros, tenemos grandísimos centros de investigación. Démosles facilidades, exenciones totales fiscales para todas las inversiones que se llevan a cabo en investigación, incluyendo esa investigación cualquier tipo de almacenamiento, cualquier tipo de producción de hidrógeno. Pues eso. ¿Por qué no se establece una retribución específica para el almacenamiento? Porque no se quiere. Pero es que el PNIEC incluye la previsión de que se invierta en almacenamiento y lo más sencillo, dices, España es diferente. Una de las grandes diferencias es que España es el país de la Unión Europea que tiene una mayor diferencia entre la cota superior y la cota inferior. Tenemos 3 o 4 grandes cuencas hidrográficas que pueden interconectarse entre sí, que pueden establecerse en ellas cadenas de embalses que sirven para el almacenamiento. ¿Sabéis cuánto se ha invertido en eso? 0. Porque el Gobierno no lo ha permitido. Porque si el Gobierno dijese a partir de hoy se retira la obligación de también la declaración de impacto ambiental para incremento de tamaño y de volumen de almacenamiento de agua de los embalses de España. Pues adelante. Entonces yo, sinceramente, creo que la política, la posición de Vox es que la política industrial de la Unión Europea, de un tiempo a esta parte, está totalmente enfocada a algo que no son los intereses de los europeos. Habéis votado en Europa el Pacto Verde Europeo, que es un desastre para nuestra industria y también para nuestra agricultura. El plan Fit for 55 es un desastre para nuestra industria y lo cierto es que los resultados que estamos viendo en el poco tiempo que llevan implementándose estas políticas están siendo francamente malos. Y luego, perdón, Marc, porque metes ahí un argumento que es muy falaz, decir que Alemania se echó, no sé cómo ha sido la expresión, pero es que Alemania cerró todas sus nucleares del día a la noche, cerró todas sus centrales del carbón del día a la noche y se hizo depender de una única fuente de energía, que era el gas ruso, porque podía haber importado gas de más sitios. No, el gas ruso. O sea, puso todos los huevos en una sola sartén, en una sola cesta. Bueno, ese fue el problema de Alemania. Si Alemania hubiese... Y de hecho lo que tuvo que hacer Alemania fue reabrir las centrales de carbón, nada más y nada menos. Entonces, por eso vuelvo al principio de mi anterior intervención, y ya termino, perdón, que tenemos que favorecer que haya un pool energético equilibrado. Centrarlo todo en la desaparición de las emisiones de CO2 es enviar un mensaje al mercado erróneo. Ese no tiene que ser el objetivo tiene que ser la industria y los intereses de los españoles y de los europeos. Bueno, vamos a intentar, pues nos queda muy poco tiempo y me gustaría tratar más temas. No sé si vais a ser capaces, espero que sí, de que podáis resumir vuestras propuestas en materia de gas. Es decir, quiero saber qué queréis hacer para impulsar los gases renovables, el biogás y el biometano, tanto en España o desde Europa. ¿Cómo queréis impulsar el hidrógeno? ¿Qué queréis hacer con el desarrollo de las infraestructuras, de las redes, ¿vale? Tanto de gas como de hidrógeno? Entonces, a ver si seréis capaces en, esta vez sí, 2 minutos,
el poder hacer en breve resumen, las 4 o 5 medidas que queréis llevar a cabo. Y en este caso, pues comienza José María. Bueno, el resumen yo creo que es más o menos todo lo que ya he planteado. Creo que el objetivo principal es lograr un mix energético equilibrado que favorezca que no todos los huevos estén en la misma cesta. Y esto tiene mucho que ver con lo que estás planteando, el gas, biometanos. Al final, tenemos que plantearnos estas fuentes de energía como una inversión a futuro y hay que darle el tratamiento que se le da a la inversión en investigación y desarrollo. Se tienen que dar facilidades fiscales, se tienen que dar todo tipo de facilidades administrativas para la instalación de estos centros y para el aprovechamiento de estas energías en la medida de lo posible. Entonces, en España tenemos ya varias plantas que están empezando a producir hidrógeno, pues facilíteseles el acceso directo a energía eléctrica renovable para que el hidrógeno sea verde. Facilíteseles el acceso directo a las infraestructuras de transporte de gas, incluso las concesiones para construir nuevas infraestructuras de transporte de gas. Pónganse, de nuevo, un esfuerzo de la Administración para conseguirlo. ¿Queremos conseguir la interconexión gasista con Francia? Que se supone que sí. Pues pongamos de verdad esfuerzo en ello, porque hasta ahora lo cierto es que no se ha hecho. Estamos con una política exterior con nuestros socios europeos que está totalmente alejada de los objetivos energéticos de España. Si queremos hacerlo, hagámoslo. Y vuelvo a la cuestión. Todas las redes de transporte que ya están construidas, exímanse fiscalmente y concédanse todas las ayudas que sean posibles, que son muchas, para invertir en estas redes de transporte. Vuelvo al tema, el gasoducto que suple Arcelor en Asturias, que ya está construido, permítasele el incremento de tamaño. Pónganse a los funcionarios de la Administración a verificar las condiciones técnicas para que esa infraestructura pueda crecer cuanto antes. Póngase a Enagas, financiese Enagas correspondientemente para que se lleven a cabo esas infraestructuras. Pero bueno, es que creo que las políticas son básicamente de cajón y que lo que hay que centrarse al final es en poner a la industria y a los españoles en el centro de ellas, nada más. Que quiera. De manera muy rápida para romper ese discurso pesimista porque son datos que no se corresponden con la realidad, ¿de acuerdo? En este momento tenemos capacidad de atracción industrial como no habíamos tenido nunca en este país desde hace siglos, ¿de acuerdo? Ahora resulta que en Extremadura se están instalando plantas de fabricación de diamantes sintéticos. Resulta de que en Sagunto se están instalando gigafactorías. Resulta que en Aragón se están instalando centros de Big Data de consumo energético inimaginable. Resulta que en Huelva o en La Coruña está apareciendo una empresa como Smaersk con la intención de apostar por el metanol como no habíamos visto nunca ni nos hubiéramos imaginado en este país. Y se busca España. Y se busca España porque tenemos condiciones climáticas, condiciones geográficas y suelo vacío que nos permite competir con cualquier otro país europeo en una mejora de condiciones que no nos habíamos imaginado. Por lo tanto, eso de que vamos perdiendo industria no es cierto. Estamos recuperando sector industrial, tecnología punta, que nos puede ayudar muchísimo en el largo plazo. Y es gracias precisamente a este modelo energético. A partir de aquí, nos decís, oye, ¿hacia dónde vamos a priorizar? Explicaba antes la importancia de acompañar el sector industrial para hacer ese proceso de descarbonización. Y aquí el biogás va a jugar un papel fundamental y el hidrógeno también. Y hay recursos muchísimos, 8.900 millones de euros solamente para el hidrógeno verde en fondos europeos. Está suponiendo una revolución y que España esté liderando precisamente esa tecnología y lo estamos viendo en este momento. Por supuesto que es cierto. Y todo eso va, y el segundo, además de la industria, es el sector de transportes. Aquí tenemos dos plataformas que son fundamentales. ¿Con qué objetivos? Bueno, pues vamos a marcarnos para 2030 poder llegar a los 12 gigavatios de potencia instalada en electrolizadores. Intentemos superar el 25% de hidrógeno verde en nuestra industria. Apostemos de una manera directa en este momento por ferrocarril y por transporte pesado en materia de hidrógeno. Y ahí tenemos, por tanto, un sector extraordinario que nos va a dar muchísima potencialidad. Y en lo que hace referencia
al biogás, pues estaríamos más o menos igual. El planteamiento de hace 2 años la previsión era llegar a los 10 teravatios y en este momento sabemos que esto lo vamos a multiplicar al menos por 2 a 2030. Es cierto, tenemos solamente 10 plantas de biometano y estamos de los últimos dentro de Europa. Necesitamos avanzar mucho más y esos fondos económicos europeos nos tienen que poder ayudar para que nuestra industria efectivamente se vaya enganchando. Y está madura la tecnología para poder hacer eso. Y en ese sentido, por tanto, proponemos la necesidad de acompañar. Y al mismo tiempo, evidentemente, con el biometano, la necesidad de introducir, aprovechando las redes existentes de gas natural, e ir cada vez más vertiendo parte del biometano en estas redes. Divido. Hidrógeno. ¿Qué hacer con el hidrógeno? Lo primero y más importante es hacer una ley del hidrógeno que permita reconocer el hidrógeno renovable como un vector energético y no como un gas industrial, que nos dé las condiciones para la producción, consumo y transporte de este gas renovable. Definir cuáles son los valles de hidrógeno para dónde está el potencial consumo de hidrógeno renovable en nuestro país, que nos permita que España, además, y está bien, transportar y llevar o exportar electrones verdes o moléculas verdes, pero consideramos que es infinitamente mucho mejor exportar valor añadido verde, porque además tiene un componente no solamente de energético, sino también de industrial, por el hidrógeno. Y centrándonos en el biogás o gas renovable, nosotros lo primero que haríamos, lógicamente, es revisar nuestro PNIEC para adaptar las necesidades y el potencial o objetivos de producción de biometano a las recomendaciones, no solo de la Comisión Europea, sino ser más ambiciosos y detectar el verdadero potencial que tiene España. Creemos que la descarbonización del sector agroalimentario es una actividad industrial. La agroalimentaria, junto con las aguas residuales, son las que mayor potencial de crecimiento tienen para el gas renovable, para los gases renovables y para el biometano. Y hay que decir, es que la industria agroalimentaria, además de producir servicios inherentes a la producción de su actividad, generan residuos. Y si somos capaces, a través del desarrollo y la mejora, de que esos residuos se valoricen, son además un proyecto industrial formidable. Y para eso tenemos que orientar 2 tipos de políticas, principalmente de carácter regulatorio y también vinculados a los incentivos. Por un lado, cómo podemos hacer el apoyo a la producción de biogás, más CAPEX o más inversiones para el desarrollo del biogás, que creen infraestructuras que permitan desarrollar el biogás, y también ser creativos y buscar qué fórmula es la más interesante para nuestro país como proyecto industrial y energético, si un feed-in tariff, feed-in premium o llegar a incentivos fiscales. Y luego hay que centrarnos, por supuesto, en el lado de la demanda, que es fundamental. Por un lado, hay que buscar qué apoyo hacemos para que ese biogás paulatinamente se vaya inyectando de forma mayoritaria a la red, que tenemos, como he dicho al principio, unos activos formidables, y qué podemos hacer para mejorar el consumo de ese biogás del lado de los consumidores potenciales importantes, tanto domésticos como industriales, ya sea una buena solución la de los certificados de origen, pero es insuficiente, hacer algún tipo de incentivo a la movilidad con biogás, el gran objetivo de descarbonización para el presente, incentivos fiscales para el consumo o incluso objetivos vinculantes de mezcla de biometano dentro del propio gas natural que nos permitan reducir paulatinamente nuestra dependencia de gas principalmente ruso. Pues mira, nos sobran 6, 5. No voy a hacer cuenta atrás, no. Muchísimas gracias a los 3. Yo creo que ha quedado más o menos claro. Nos hubiese gustado tener muchísimo más tiempo para poder seguir hablando de todas estas medidas. Yo creo que el gas está llamado a ser uno de los grandes vectores energéticos del futuro en distintas formas, ya sea a través de los gases renovables, a través del hidrógeno, etcétera. Entonces, estamos en tiempos de descarbonización, aunque tú no creáis en ello. No, pero un segundo, porque también hay que puntualizarlo. La descarbonización llegará, pero yo creo que no es el objetivo en sí mismo, que es lo que he repetido varias veces. No es el objetivo en sí mismo. Vale. Llegará. Ha quedado claro. No, que sí. Digo que no nos oponemos a ello. No, sí. Vale, pero voy a seguir a cabo. Como decía, que estamos en tiempos de descarbonización y que creo que este sector tiene un futuro muy importante y mucho que decir en los próximos años.
Muchísimas gracias a los tres. Os deseo a los tres lo mejor en las próximas elecciones del 9 de junio y que podamos construir una mejor Europa en los próximos años. Así que nada, muchísimas gracias y nada, hasta la próxima. Gracias. Gracias.